Amigos, cordiales saludos. Estamos en Fernando Aguay en vivo a través de Radio Atalaya. Tenemos como invitado al abogado Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. El debate sigue siendo un tema para los ecuatorianos, porque en definitiva nos aferramos a esta disposición democrática del Consejo Nacional Electoral de que tiene que haber esa presentación de 16 candidatos ante la ciudadanía para que el 9 de febrero elijan al nuevo mandatario del Ecuador. Han habido una serie de comentarios, de opiniones, unas genéricas, otras más puntuales. En su caso, que está abocado a los problemas, al conocimiento de los problemas de la ciudadanía y también visto en perspectiva las necesidades de que el Ecuador alcance niveles de desarrollo, quisiera en primer término pedirle un breve comentario sobre este debate. Mi estimado Fernando, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Atalaya. Mira, el debate es bueno por el hecho de serlo. Es deficiente en cuanto al formato, a la calidad de los participantes y por supuesto a su cantidad. No es Ecuador el único país en el que tienes 10, 15, 20 candidatos a la presidencia. En varios países de América Latina y yo te diría de América en general, personas sin opción alguna deciden concursar, porque es prácticamente para ellos un concurso, para ocupar la más alta magistratura de un país con algunas intenciones, entre utilizar los recursos que salen del bolsillo de todos, promocionar su imagen, aprovechar espacios en medios de comunicación. Lo cierto es que en algunos casos, lo que se prevé, por ejemplo, es el hecho de que solo aquellos que las encuestas registradas formalmente ante la autoridad electoral señalen con opciones, con un umbral de intención de voto, puedan participar en un espacio tan relevante como este, ¿no? Mira que pocas veces puede ocurrir un milagro como el de 2023 en que un debate presidencial marque un cambio en la intención de voto. Creo que este no será el caso de 2025 y sobre todo, más bien, diremos que ha sido una oportunidad costeada por nuestros recursos de generar bastantes memes, stickers para las redes de mensajería y reírnos un poco de las barbaridades que en muchos casos quienes aspiran a la presidencia han dicho. Con el mayor de los respetos lo he expresado, no solamente en estos días, con anterioridad. El país viene en una debacle, el país se aleja de los rigores, el país poco analiza estos temas que son fundamentales porque en una elección estamos eligiendo nada menos que al gerente de una nación, a un gerente con una visión humanista que por un lado vea cómo los ingresos son mayores que los egresos, pero por otro lado la distribución de esa riqueza pues elimine niveles de pobreza en un país. Y yo he venido diciendo que es lamentable la irresponsabilidad, primero del individuo que así porque sí decide ser candidato a la presidencia de la República o porque el abuelito le dijo o la mamá le expresó o un amigo tal o cual cosa, o la simple vanidad. Por otro lado, la irresponsabilidad de los partidos políticos a la hora de, diría yo, aceptar que tal sea candidato, no elegir que alguien sea candidato. Aceptar, porque hay algunos que proponen y dicen, bueno, acá le vamos a meter recursos y ustedes no lo tienen y por eso quiero ser candidato. Se juega con lo que debe ser lo esencial, lo sustancial, lo fundamental, una decisión democrática cada 4 años en la que se ponga el mayor de los empeños, todos los intervinientes, para tener un buen gobierno y fijar un objetivo nacional de desarrollo como lo han hecho países, porque parecería que son palabras, pero lo hizo Perú, lo hizo Chile, lo ha hecho también Colombia. Por eso son diferentes en varios aspectos, nos superan largamente en varios aspectos estas naciones a las que me he referido. No sé si compartes opinión. Completamente, Fernando. Y mira que hay dos aristas de responsabilidad, por supuesto, la nuestra, como tú lo has señalado,
de elegir bien, de elegir con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón, pero del otro lado, el perverso sistema de funcionamiento de la política que nos tiene donde estamos ahora. Y yo creo que hay que poner cada uno en su lugar. Si tú tienes partidos y movimientos políticos que se venden o se rentan al mejor postor, en función de la coyuntura, en función de la normativa, en función de sobrevivir para seguir siendo un lucrativo negocio, tienes lo que estamos viendo, ¿no? Candidatos que ni siquiera se corresponden a las líneas en teoría ideológicas de sus organizaciones políticas, que ni siquiera conocen a quienes les acompañan en la lista de asambleístas. Mire esa barbaridad, y espero haber oído mal, que se lanzó el señor Víctor Arauz en el debate de decir que como, bueno, se le ha colado un mal candidato entre los más de 500 que para la Asamblea tiene su organización política. Oye, no sabe siquiera que son 151 los miembros de la Asamblea Nacional y los candidatos que pone una organización política, como para que diga los más de 500. ¿De qué estamos hablando? Ahí se ve la irresponsabilidad de quien además y hablo no solo por él, sino por otros tantos, se lanzan a la presidencia de la República y después están mendigando una organización política que les auspicie. Otros se han quedado en el camino porque no lograron ese paraguas para, utilizando recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos, poder hacer promoción de su imagen, pero la consecuencia incluso es la que estamos viendo. Hay organizaciones que lo hacen bien, indiscutiblemente sí, pero son, por desgracia, la excepción que confirma la regla general. Así es que esa responsabilidad que tiene que ir en doble vía en este momento y con estas circunstancias pesa quizá un poco más en nosotros, porque de nosotros depende castigar con el voto a quienes simplemente quieren aprovecharse de las condiciones y por supuesto premiar a los que lo han hecho bien, que aunque sean excepcionales, los hay. Usted decía, personas sin probabilidades que participan para promocionarse con dineros del Estado. Pero es que no podemos permitir que esto suceda en un país en donde escasean los recursos, en un país cargado de aventuras, un país que quisiera definiciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer entendiendo que en la democracia y por precepto constitucional se establece que todos los ecuatorianos tenemos derechos y deberes, que podemos ser elegidos y elegir? Pero ¿cómo hacemos para que un país logre ser serio, logre certezas, que conduzca a una nación a lo que lógicamente anhelan todas, una nación con desarrollo? ¿Cómo hacemos para cortar esa posibilidad de aquí en más, de que a cualquiera que se le ocurre ser presidente participe? Ahora fueron 16, pueden ser 15, pueden ser 17 también. Mira, y el día de mañana capaz que son 25 porque no hay controles, porque las instituciones no actúan como corresponde, Fernando. No se trata acá de decir qué maravillosa es la pluralidad democrática. Mira la variedad de organizaciones y de candidatos que uno tiene. Basta sacar una calculadora y hacer un ejercicio de matemática simple. Hay 17 movimientos nacionales en este momento, vivos, que están funcionando. Uno estableció alianza para la presidencia de la República, los otros presentaron candidatos por cuenta propia. En promedio, estas organizaciones políticas afirman tener 250,000 afiliados o adherentes. Estamos hablando que esas organizaciones políticas de carácter nacional concentran 4,250,000 ecuatorianos en sus filas. Ojo con la cifra, Fernando. 4,250,000 ecuatorianos en sus filas. ¿Cuántos millones de ecuatorianos, más o menos, números gruesos, tiene nuestro padrón electoral? 13 millones y un poco más. Lo que quiere decir que uno de cada tres ecuatorianos forma parte de esas organizaciones políticas de carácter nacional. Y yo te invito a ti, estadísticamente y de forma criolla, a pararte en la esquina y preguntar a la gente qué pasa. Disculpe, usted está afiliado a una organización política y 9 de cada 10 te va a decir que no. Entonces algo está pasando. No necesito ser un genio de la estadística, no necesito ser el padre de las matemáticas para darme cuenta que algo está fallando y que además los controles están siendo deficientes. Pero ojo, Fernando, te estoy diciendo
17 movimientos nacionales. Súmale los otros 250 que con carácter provincial, cantonal y en algunos casos hasta parroquial, reúnen en sus filas a miles y decenas de miles de afiliados y adherentes. Terminamos siendo un país de 25 millones de votantes. Ahí te das cuenta que hay un problema en el sistema y que lo que estamos viviendo no es producto de una fiesta democrática o de la pluralidad democrática de la que tanto se habla, sino de un tema de impunidad política en el que cualquiera ve a una organización política como un lucrativo negocio, echa mano de los procedimientos y saca su buena tajada. ¿Corrupción? Por supuesto que sí. Suena hasta folclórico y el desglose que usted hace es muy atinado, es indudable, hay que hacerlo definitivamente porque nos están mintiendo, porque se están burlando, porque las autoridades permisivas no están haciendo bien su trabajo y su labor. Sin embargo, pues cuando se hace una rueda de prensa o se enfrenta a la población, siempre se dice que hemos sido los mejores, hemos hecho un trabajo estupendo, somos un ejemplo en América Latina y el mundo. Y usted acá me saca, por ejemplo, un número como que en definitiva el país tendría que tener 25 millones de posibles votantes, ¿no? Así que mire cómo somos de livianos y por eso inicié un poco el diálogo en esto de la formalización, de la verdadera legalización, de digamos, de decisiones que tenemos que tomar ciudadanos y autoridades con la mayor de las responsabilidades. Entonces, aquí estamos viendo que falla también por supuesto, el cuerpo oficial que está a cargo, en este caso, del proceso electoral. Efectivamente. Y mira, dejemos de lado el control de los afiliados y de los adherentes de las organizaciones políticas. Pensemos por un momento en el funcionamiento en sí de lo que estamos viendo. Campañas electorales, prohibiciones respecto de las campañas, posibles infracciones electorales. Si tú tienes impunidad en prácticas que están reñidas con la norma, lo que logras, en definitiva, es que otros la sigan perpetuando. Ah, mira lo que está haciendo Fernando. Está violando el código de la democracia, pero nadie le dice nada. ¿Por qué si él viola y yo no? Y generas esta perversa espiral de impunidad que nos tiene donde nos tiene. Te invito, tú que eres un estudioso y un curioso en estos temas, Fernando, a que revises cuántas sanciones por financiamiento ilegal de campañas hay en este país. ¿Cuántas sanciones ha puesto la Contraloría por mal uso de recursos públicos en el Fondo Partidario Permanente y en el Fondo de Promoción Electoral? ¿Cuántas sanciones hay por infracciones de campaña, la entrega de dádivas que está expresamente prohibida en el Código de la Democracia? El ejercicio te va a frustrar porque el resultado es prácticamente nulo. Entonces, si Fernando regala tanques de gas para comprar votos y nadie le dice nada, pues ¿por qué yo no voy a regalar licuadoras? Pues y ver si compro los votos que le son esquivos a Fernando. Y generas esta perversa espiral de impunidad que nos tiene donde nos tiene, a vista y paciencia de autoridades que dicen tener incapacidad técnica, humana, material, económica, pero que las cosas siguen pasando sin que nadie haga algo al respecto más que la sociedad civil y el periodismo. Las justificaciones en los límites de su función es otro insulto a la inteligencia de los ciudadanos, porque cuando se les consulta, ¿y qué pasó acá? Mire que hay un tipo que está siendo acusado por la fiscalía que ha cometido irregularidades en instituciones públicas, ha participado del saqueo de recursos y lo inscriben como candidato para obtener impunidad en tanto es candidato. Y la autoridad dice, eso no nos corresponde a nosotros, nosotros no sabemos esto y demás. Se inscriben y ahí sí todos sabemos. Y entonces hemos visto en las redes sociales cómo sobre escándalos recientes en la ciudad de Guayaquil, yo no sabía, me he enterado hace pocos días, candidatos a la diputación, candidatos a la asamblea, personas alejadas absolutamente del quehacer
político o de la proyección para un día pretender participar en el legislativo. No, la coyuntura. Entonces, tengo un problema con la justicia, me busco un partido y el partido, me imagino, para admitir a esa persona, no es que le dice, ven hermano, acá te acojo, pues no, porque está nada menos que acogiendo a uno que está investigado por la fiscalía. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo romper? Y aquí estoy involucrando a las autoridades. Sancionando, pero es que Fernando, sancionando. No puedes tú decir, uy, es que yo no puedo ver los detalles de todos y cada uno de los candidatos principales y suplentes. Claro que tienes que ver si eres presidente, director, secretario de una organización política, porque eres corresponsable de blindar a delincuentes dándoles inmunidad e impunidad. Obvio que tienes que ver. Porque las organizaciones políticas deberían postular a sus militantes, a quienes forman parte de sus bases. Si tienen 250,000 afiliados, no hay de ahí candidatos suficientes para formar las filas, pero no, venga, venga, y si me presenta un cheque por delante o un fajo de billetes en efectivo, el puesto es suyo. Yo no tengo la menor duda, y perdón que sea tan directo, Fernando, yo no tengo la menor duda de que aquí quienes se han blindado con esta inmunidad y esta impunidad, escudándose en una candidatura incluso, lo hicieron pintando billetes por delante, porque hay que ser muy tonto para no hacer una simple búsqueda de Google con el nombre de la persona que está aspirando a ser candidato para darnos cuenta de sus antecedentes. Es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Cómo no lo va a hacer el responsable de una organización política? Estas cosas insultan la inteligencia del ciudadano y es por eso que a nosotros nos corresponde, aunque suene peyorativo el término, poner la basura en su lugar. La política basura tiene que terminar en el lugar que le corresponde, no premiada con nuestros votos. Y mira que hay una regla muy básica. Nos quejamos de la credibilidad y de la confianza que tiene la Asamblea Nacional. Decimos que no nos representa. Pero si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos, pues personas que a lo único que van a la Asamblea es a cotizar su voto en perjuicio de los votos que reciben y de la representación que dicen hacer de nosotros los ciudadanos. Pero además que normalicemos estas prácticas absolutamente corruptas de la política electoral. Reitero, no se trata de un solo caso. Ya vemos por Así ahí es. el mismo tema este de Arauz, una persona vinculada a estos actos delictivos que nos tienen tan mal a los ecuatorianos. En otros ámbitos, estoy diciendo, personas que hace poco fueron descubiertas que eran parte de estas tramas delincuenciales, corruptas, y que también tenían puestos públicos y fueron permitidos a participar. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo encaramos esto? Porque usted decía hace un momento, castiguemos con el voto, pero no se trata ya de eso, se trata de ver cómo castigamos a los responsables directos que tienen nombre y apellido y que en definitiva, por la composición, aun cuando parezcan muchos movimientos, sus directivos tienen nombre y apellido. Y si decimos hay 250 por acá y 17 por acá, bueno, hay 250 nombres y apellidos y 17 apellidos por acá también. Y sabemos cuántas son las autoridades electorales y cuántos son los del contencioso electoral. Entonces, ¿cómo vamos cercando y llegando, ¿no?, a que rindan, en definitiva, pues, rindan Pues frente a la ciudadanía cuentas? mira, nosotros tenemos que hacernos sentir como mandantes. Yo no espero mucho de los políticos y sin embargo no paran de sorprenderme, ¿no? Yo creo que acá hay que estar muy pendientes no solo de la campaña electoral o de que llegue el día de las elecciones y rayar una papeleta para decir que ya votamos y tener el bendito certificado, sino de lo que hacen entre elección y elección. O sea, yo entiendo que estamos muy ocupados cuidando nuestra seguridad, atendiendo nuestros problemas económicos, pero también tenemos que echar ojo de lo que está pasando en la política y en las instituciones. Tarde o temprano, de una u otra manera, todos caemos ahí. Porque el que cree que la justicia independiente no importa, tarde o temprano tiene un caso ante la justicia. Y va a ver lo que significa no tener jueces independientes. Y va a ver lo que significa enfrentar a los poderes económicos y a los poderes fácticos que compran jueces y fiscales. Así es que por eso es importante prestarle atención
a lo que está pasando. Entiendo que es complicado, Fernando, porque de nuevo, nosotros estamos siendo responsables de nuestra seguridad, de nuestra economía y de mil cosas más, pero no podemos descuidar este elemento porque o si no, los que están del otro lado se nos van a llevar en peso todo o lo poco que queda de las instituciones y del país. Tenemos que hacer un corte comercial. Volvemos inmediatamente con Mauricio Alarcón. Vamos a proseguir en este análisis que ha tenido contenido porque es así como hay que tratar los temas. De lo contrario, nos sumamos a las ligerezas y por eso es que el país, en lugar de mejorar, empeora. Vamos a la pausa, retornamos. El esfuerzo de ese gol de último minuto, el esfuerzo del hincha al celebrarlo, el esfuerzo de dar hasta el último aliento por tu equipo es lo que hace que todo valga la pena. Por eso, con Esporade tu esfuerzo vale. Esporade, hidratador oficial de la Tri. Disfrútalo con Esporade 330 mililitros Tetra Pak en tus sabores favoritos: Apple Ice, Tropical, Blueberry. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detiene. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo vale. La tranquilidad en vida se disfruta en familia. No hay por qué arriesgar lo que más amamos. Todo lo que has conseguido debe estar bien protegido. Por eso garantizamos tu tranquilidad. Todo va a estar bien con Seguros Condor. Para todo lo inesperado, no está todo en nuestras manos, ahora más que nunca. Yo confío en Seguros Condor. Seguros Cóndor. Más de 57 años garantizando su tranquilidad. Todos somos grandes estando en casa. Igual de grandes que los que deben salir de casa. Es por eso que debes hidratarte a lo grande. Es por él, el hidratante más grande del mercado, Tropical y Apple Ice a tan solo $1. Es por él, todos somos campeones. Yo nací en este país, sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. En el sistema de emisoras Atalaya garantizamos independencia y pluralismo en todos nuestros programas de noticias y opinión política. En Radio Atalaya. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué esperamos de aquí en más hasta el 9 de febrero? Ojalá que los candidatos, algunos pues busquen el voto entregando discursos mucho más lógicos, más aterrizables, porque también en el debate vimos que ofrecían de todo y no saben que el presupuesto es exiguo en el Ecuador y que gran parte de él en definitiva se va en deuda externa, en pagos hay que cumplir y honrar con las deudas, y por otro lado pues hay más demandas en la nación y sin embargo los recursos no alcanzan. ¿Se espera que esto acontezca? Cualquier cosa puede pasar en nuestra política, Fernando, más aún si todavía nos quedan 3 semanas. En un día pueden cambiar las cosas en la política. Recordarás tú que un antiguo dirigente ecuatoriano, Andrés F. Córdoba, decía que en Ecuador y en la política era posible hasta tostar granizo. Yo creo que eso es una gran muestra de lo que puede pasar. Nosotros hoy podemos estar hablando de los dos candidatos punteros, de la polarización, de los resultados del debate y algo ocurrir hasta el día viernes y cambiar completamente el panorama. Bastaría ver lo que sucedió en 2023. No quiero decir que esto puede pasar con una alta probabilidad, pero las opciones están ahí. Lo hemos visto en otras ocasiones. Esperemos que, pues, en definitiva, como tú dices, cualquier cambio sea para bien, ¿no?
en el sentido de que los ecuatorianos podamos escuchar mucho mejor el cómo, no el qué, porque el qué ya lo sabemos todos, cómo se va a hacer el tema de luchar contra la inseguridad, cómo se va a lograr implementar acciones para hacer que nuestra economía mejore, cómo se va a luchar efectivamente contra la corrupción. Porque, insisto, todos sabemos el qué y el debate no debe ser sobre quién baila más bonito o quién presenta un mejor video haciendo mímica y cantando cualquier cosa. No, tampoco sobre quién insulta más o quién señala más con el dedo. Debe ser sobre la base de propuestas. Este país que ya de por sí está polarizado, creo que no aguanta más 4 años perdidos. Necesitamos que le den una salida a esos problemas que durante más de 10 años han sido identificados por los ecuatorianos como prioritarios, pero que hasta hoy no han dado resultado. Y un titular de periódico decía: propuestas de seguridad, servicios y empleo captaron pues la atención en 4 horas en el debate. Sí, pero todo lo que se dijo fue tan por encima, ¿no? Siendo agudos los problemas, pues merecen resultados de un trabajo profundo logrado con conocedores en la materia a lo largo de todo este tiempo, pero lo dudo que los candidatos se hayan dedicado a aquello. Siempre están más pendientes ahora, sin pretender soslayar, por supuesto, la influencia de las redes sociales, pero están más dedicados a de qué manera me tengo que comportar para agradar a un votante joven. Entonces yo digo, difícilmente se hayan tomado el tiempo y las dificultades para encontrar a los mejores para analizar cada tema y no configurar un diagnóstico, sino planteamientos de solución a estos problemas. Lamentablemente así es, Fernando, y eso demuestra una política irresponsable, una política que no va a dar, lamentablemente, soluciones a los problemas, si de lo único que se trata para algunos es poner a quienes deben aprovechar del cargo para sacar rédito propio de sus grupos pequeños o de las personas que representan las organizaciones políticas. Hay que darle un nuevo sentido y una nueva vida a la política en Ecuador. Hay que hacer una transformación profunda del sistema de funcionamiento de la política y sobre todo tratar de como ciudadanos arreglar aquello que los políticos durante tanto tiempo no han podido hacerlo. Mauricio, muchas gracias por su participación en Fernando Guay en vivo a través de Radio Atalaya. Un verdadero gusto haber dialogado con usted. Mil gracias, Fernando, siempre a la orden. Un abrazo y un buen día para ti, para la audiencia de Atalaya. Muy amable. Ha sido Mauricio Alarcón, hemos dicho, es el presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hacer la pausa comercial.